Muy bien, si tienen sus Biblias, hermanos, que me imagino las tienen, les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias a Daniel, al libro de Daniel, y nos encontramos en el capítulo 9. Esta es una de las porciones más ricas e instructivas de toda la Escritura en cuanto al tema de la oración. Nos encontramos a principio de un nuevo año y pensé que sería apropiado por algunas semanas tratar de temas que impacten nuestra vida, tanto personal como nuestra vida también en cuanto a nuestro ministerio. La última semana tocamos el tema de compromiso con la iglesia y hoy quisiera que enfocáramos nuestra atención en esta área de disciplina espiritual, la oración. Es imposible estar comprometido con la iglesia realmente y el ministerio sin estar al mismo tiempo comprometidos con una vida de oración. Y este pasaje de Daniel 9, los versículos del 1 al 19, nos enseñan tremendos principios sobre la oración en la vida de un hijo de Dios. Pero la instrucción que vemos en este pasaje no es teológica, no es a través de preceptos, sino que es a través del ejemplo de la vida de oración en este hijo de Dios, este siervo de Dios, Daniel. Y vamos a aprender bastante de él a través de esta oración ejemplar. Todo estudiante de la Biblia está familiarizado con Daniel de alguna manera. Le conocemos por varios acontecimientos en su vida. Pensamos en Daniel, aquellos que estuvimos en la escuela dominical desde chicos, siempre recordamos a Daniel como aquel que fue lanzado al pozo de los leones, Daniel, quien fue rescatado del fuego, del horno de fuego, etc. Daniel, quien fue uno de los jóvenes llevados cautivos en el cautiverio babilónico, uno de estos jóvenes adolescentes que fue tomado cautivo por el rey Nabucodonosor de Babilonia. Y realmente el propósito de este cautiverio de estos jóvenes fue entrenarlos en la lengua y las costumbres de los caldeos para prepararlos en manejar, en atender al pueblo judío prisionero, después de haberles lavado la cabeza, por supuesto, y transformarlos de jóvenes judíos a jóvenes caldeos. Esa era la idea. Y por supuesto sabemos que Daniel fue uno de esos jóvenes que no se rindió a ese trato, sino que siempre se conservó como un joven, una persona íntegra a través de toda su vida. Entonces, cuando llegamos a este capítulo 9 de Daniel, lo vemos como un hombre comprometido con Dios, que siempre lo fue, y en una forma singular, un hombre dedicado, comprometido a la oración. Su ejemplo en la oración realmente no tiene igual. Además de la instrucción del Señor Jesús sobre la oración, posiblemente no existe otra persona en toda la Escritura que nos pueda enseñar e instruir como Daniel lo hace a través de esta oración. Toda su vida Daniel se caracterizó por ser un hombre de oración, un hombre de devoción a Dios y particularmente un hombre caracterizado por una disciplina diaria de oración. El capítulo 9 de Daniel, por lo general, se conoce como el capítulo de instrucción escatológica. La mayoría de la gente o estudiantes de la Biblia están familiarizados con el capítulo 9 de Daniel, particularmente la última parte de Daniel 9, que nos ayuda a entender el fin, nos ayuda a entender cómo el plan, los propósitos divinos de Dios de redención culminan y por supuesto se describe en esas 70 semanas de Daniel y finalmente el plan y propósito completo se observa y podemos leer acerca de eso en Apocalipsis. Pero la primera parte de este capítulo 9 es la oración de Daniel. Es necesario para, por supuesto, como creyentes, entender los detalles históricos del final de los tiempos y el futuro, pero más importante para nosotros hoy es entender las características de una vida de oración ejemplificada en esta persona, en este hombre, Daniel. Entonces, cuando llegamos a este capítulo 9 de Daniel, lo encontramos realmente
agotado, espiritualmente agotado. El último versículo del capítulo 8, noten que dice, y yo, Daniel, quedé quebrantado. Me sentí agotado y enfermo algunos días. Después me levanté, atendí los asuntos del rey, pero yo estaba espantado a causa de la visión y no había nadie que la interpretara. Daniel estaba turbado, estaba cansado porque había tenido una visión, sabía que el juicio de Dios estaba sobre su pueblo. Él no estaba seguro de todo lo que esta visión significaba para él. Mucho había sido revelado, pero su turbación tenía que ver con no poder entender esa visión. Y saber que la nación de Israel, que estaba sufriendo, todavía iba a sufrir más. El peso de su corazón era por su pueblo. Siempre Daniel se identificó con su nación, con su pueblo de donde él salió. Y por supuesto en el capítulo 9, versículo 1, tenemos acá el contexto, nos coloca en el contexto histórico y cronológico de esta oración. Doy lectura al versículo 1 que dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos. El reino de los caldeos, el reino babilónico, había terminado. Daniel había observado la caída de Nabucodonosor, la caída de su hijo Belsasar, ustedes recuerdan, se relata en el libro, y ahora el reino pasaba a manos de este rey, Darío, el Medo persa. Un gran reino babilónico termina y otro reino toma el lugar excepcional de control en el mundo conocido. Daniel había interpretado sueños y profecías a Nabucodonosor. Daniel había tenido visiones, pero no entendía cómo todo iba a terminar. Entonces, acá nos dice Daniel, en el versículo 2, que él se encontraba leyendo el profeta Jeremías. Noten lo que dice el versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años que, por palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén, y acá dice 70 años. 70 años. Jeremías profetiza acerca de la desolación de Jerusalén. Daniel había visto esta desolación bajo la mano del rey de Babilonia casi por 70 años, y el cumplimiento de estos tiempos había llegado. Sin duda, Daniel había leído otro aspecto de la profecía de Jeremías. En el capítulo 29, versículo 10 al 14, leemos estas palabras de Jeremías. Pues así dice el Señor: cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Esta es la promesa de Dios a Israel. Me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. El versículo 14 dice Dios: me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os expulsé, declara el Señor. Y noten, y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié al destierro. El cautiverio babilónico había terminado. Daniel sabía que al final de 70 años de ese cautiverio, el Señor, Jehová, restauraría a su pueblo y los regresaría a la tierra prometida, a la tierra de Israel. El versículo 3 registra el comienzo de la oración de Daniel, entonces ahora sí a favor de esa nación judía a la luz de lo que Jeremías estaba revelando o enseñando. Después de leer la revelación de Dios en Jeremías, dice aquí Daniel en el versículo 3, volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarle en oración y súplicas. Y aquí vemos la primera característica de esta oración de Daniel. La oración siempre es en respuesta o en armonía con la palabra de Dios. Daniel acaba de leer
la revelación de Dios en Jeremías y comienza a orar a la luz de esa revelación. Daniel comienza su intercesión a favor de su pueblo, noten bien, basándose en lo que él ya conoce es la voluntad de Dios. Este es un elemento esencial en la oración. La pregunta surge tal vez, ¿por qué pedir por algo que Daniel sabía que iba a suceder? ¿Por qué pedir? ¿Por qué interceder? Daniel sabía que al cabo de los 70 años, claramente lo declara la profecía, Dios iba a restaurar a su pueblo y ellos regresarían a Jerusalén. Y sin embargo pide de la siguiente manera. Fíjense el versículo 16 del capítulo 9. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad Jerusalén. Versículo 17. Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado. Inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. ¿Por qué orar de esta manera? Si él ya sabía que Dios había prometido todo esto. Y la razón es obvia, porque toda oración debe estar en armonía con la palabra de Dios. La oración está fundamentada en los propósitos de Dios. La oración que Dios escucha es la que se alinea con su revelación. Dios no escucha toda oración. Dios escucha la oración que está de acuerdo a su voluntad revelada en su palabra. Es la oración que dice, Padre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. ¿Hay alguna duda que la voluntad de Dios se va a llevar a cabo? No, sin embargo, el Señor Jesús nos enseña a orar de esa manera. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Lo que estamos haciendo es simplemente alinearnos, identificarnos con la voluntad de Dios revelada en su palabra, y eso es lo que pedimos. Es justamente lo que vemos aquí en la vida de Daniel. Escuche. La voluntad soberana de Dios no excluye el orar por su voluntad. Por supuesto que Dios va a cumplir su voluntad. Sin embargo, eso no impide ni excluye que nosotros oremos por esa voluntad, que esa voluntad sea cumplida y hecha. Oramos primordialmente para alinear nuestro corazón con los propósitos de Dios. Por ejemplo, sabemos que la Biblia enseña que Dios soberanamente escoge a algunos para salvación, pero eso no impida que pidamos por la salvación de amigos, seres queridos, conocidos. Nosotros rogamos por la salvación de la gente. Y sin embargo, Dios va a hacer lo que Él va a hacer en su soberanía. Sin embargo, Dios nos manda y nos indica y nos enseña a orar y pedir por esas cosas. La oración eficaz del justo, dice Santiago, que puede mucho. Noten que dice la oración eficaz, no del incrédulo, no de cualquiera, la oración eficaz del justo. En la Biblia el justo siempre se identifica con una persona que es hijo de Dios, conoce a Dios. Daniel, quien es un hombre justo, ora fervientemente para que los propósitos de Dios se lleven a cabo con Israel, con esa nación. Dios escoge entonces soberanamente y determina el fin, pero Dios determina también los medios por los cuales ese fin se lleva a cabo, y la oración es uno de esos medios. No podemos simplemente descansar en la voluntad de Dios sabiendo que Él soberanamente lleva a cabo todo lo que Él promete que va a hacer y cruzarnos de brazos. Esa no es la actitud que la Biblia enseña acerca del Hijo de Dios. Un siervo de Dios, un hijo de Dios, ora a la luz de la voluntad de Dios expresada y revelada en la palabra de Dios. Siempre es así. La palabra de Dios revela sus propósitos y nuestros corazones como creyentes son afines a esos propósitos y por lo tanto debemos orar de acuerdo a esos propósitos. Nuestro deseo y oración es que Dios salve a los perdidos, que Él rescate del juicio a los que van en ese camino, y también oramos con adoración y gratitud cuando Dios contesta esa oración. Yo no entiendo cómo es que Dios usa y utiliza nuestras oraciones. No lo entiendo, pero yo sé claramente que la Biblia me enseña a orar y que Dios lleva a cabo sus propósitos y sus planes a través de sus hijos por medio de la oración también. Daniel entonces
está leyendo la palabra de Dios revelada en Jeremías y ora de acuerdo a esa voluntad revelada. Qué interesante, ¿no? Lee la palabra y eso lo motiva y lo mueve a orar. Una de las formas más fáciles, tal vez más y la mejor forma de orar para un hijo de Dios es leyendo la palabra de Dios, observando lo que Dios dice en su palabra y alineando nuestras oraciones con esa voluntad revelada. Por ejemplo, si el pasaje nos habla de confesar pecados, ¿qué hacemos? Confesamos, aunque no esté hablando de que nosotros confesemos nuestros pecados. Si el pasaje está enseñando eso, es una manera de movernos a confesar nuestros pecados. Si un pasaje nos habla de adoración a Dios, ¿qué debemos hacer? Adorar. Si un pasaje nos enseña algo de que debemos hacer, pedimos que Dios nos ayude entonces a obedecer eso que Él está revelando. Si el pasaje nos dice algo de la gloria de Dios, le glorificamos. El punto es que nuestra oración siempre debe ser en armonía con la palabra de Dios. Y eso es justamente lo que hace Daniel. Lee Jeremías, esa es la palabra de Dios, y comienza a orar a la luz de lo que Dios está enseñando en su palabra. Punto número 2. En segundo lugar, la oración debe estar fundamentada en la voluntad de Dios. Otra vez, Daniel conocía la voluntad de Dios en cuanto al cumplimiento de la profecía. Los judíos serían restaurados después de 70 años de cautiverio. El versículo 2 nos enseña eso. Y sin embargo, Daniel se une a la voluntad de Dios orando para que esa voluntad se lleve a cabo. Vean brevemente, por ejemplo, Primera de Samuel como ilustración. Primera de Samuel capítulo 12. Ustedes recuerdan que el pueblo de Israel quería un rey, así como el resto de las naciones. Dios era el rey de Israel. Sin embargo, ellos decidieron que querían tener un rey, al igual que las naciones que les rodeaban. En el capítulo 8, por ejemplo, de Samuel, el versículo 6, nos dice ahí Samuel: pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y el Señor dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no sea rey sobre ellos. Eso es lo que hizo Israel. Querían un rey, al igual que las demás naciones, cuando Dios era su rey. ¿Qué pasó? Pecaron. El pueblo peca contra Dios y ahora cuando vamos al capítulo 12, versículo 19, el pueblo se da cuenta de lo que había hecho. Y noten el versículo 19 que dice así: entonces todo el pueblo dijo a Samuel: ruega por tus siervos al Señor tu Dios, para que no muramos, porque hemos añadido este mal a todos nuestros pecados al pedir para nosotros un rey. El pueblo se da cuenta que estaban en problemas con Dios y piden entonces a Samuel, el siervo de Dios, que ruegue por ellos. Y noten cómo responde Samuel. Si yo fuera Samuel, carnalmente hubiera dicho: allá ustedes, ¿no? Ustedes pidieron un rey, tienen un rey, arréglense. Yo hubiera reaccionado así, pero noten lo que dice Samuel en el versículo 20. Samuel dijo al pueblo: no temáis, aunque vosotros habéis hecho todo este mal, no os apartéis de seguir al Señor, sino servid al Señor con todo vuestro corazón. Pasemos al versículo 22. Porque el Señor, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en haceros pueblo suyo. ¿Saben lo que estaba diciendo Samuel? Samuel estaba seguro y familiarizado con el hecho de que Dios había escogido a Israel. Esa nación era pueblo de Dios. Y Samuel les recuerda a ese pueblo de Dios: Dios no los va a desamparar. Dios había escogido a Israel, no iba a abandonar a Israel. Dios ha escogido a sus hijos, nosotros los creyentes. La palabra de Dios nos dice claramente que Dios nos anima diciéndonos: no te dejaré ni te desampararé. Samuel podría haber dicho: ¿para qué voy a orar por ustedes, duros de cerviz? Se han apartado de Dios y además yo sé que Dios va a hacer lo que va a hacer. Él prometió que los iba a bendecir, así que ¿para qué orar?
Dejaré que Dios haga su voluntad, que ya está expresada en su palabra. Pero no, noten que así no es como responde Samuel. En el versículo 23 leemos lo siguiente. Y en cuanto a mí, este es el siervo de Dios, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros. No solamente que le piden que ore, sino que Samuel sabe su responsabilidad como siervo de Dios de orar a favor del pueblo de Dios. Esta no es la respuesta que uno hubiera esperado, pero cuando un siervo de Dios conoce la voluntad de Dios como la conocía Samuel, ora en obediencia de acuerdo a esa voluntad y Dios escucha esa oración. Lejos esté de mí, dice Samuel, que yo no ore por vosotros. El no orar por la nación sería ir en contra de la voluntad de Dios. Y Samuel bien lo sabía. Dios determina el fin y determina los medios para llevar a cabo su propósito. En Juan 14:13 nos dice y nos instruye el Señor Jesús, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué? Lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, ¿qué? Yo lo haré. Ahora, este mismo Juan aclara esta instrucción. Pedir en el nombre de Jesús no es una frase mágica que ponemos al final de una oración para obtener lo que estamos pidiendo. A veces los creyentes piensan que si decimos en nombre de Jesús, automáticamente Dios tiene que afirmativamente contestar esa petición, pero no es así. Noten que este mismo Juan nos dice allá en su primera epístola que hemos estudiado, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, hablando a los creyentes, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, ¿qué? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. Daniel conocía la voluntad de Dios y pide conforme a la voluntad de Dios. Samuel conocía la voluntad de Dios y pide conforme a la voluntad de Dios. Y por supuesto la promesa es que Dios concede esas peticiones conforme a su voluntad. Oramos y actuamos en armonía con la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, la cual será hecha. Venga tu reino. Y Dios, por supuesto, va a llevar a cabo su voluntad. Pero nos pide que oremos y pidamos. Existe otro elemento o característica en la oración de Daniel que vamos a subrayar. Número 3, la oración debe ser ferviente. La oración debe ser ferviente. Daniel podría haber adoptado la posición, ¿no es cierto?, de aceptar la voluntad de Dios sabiendo que Él iba a llevar a cabo lo que Él iba a hacer. Al fin y al cabo, Dios va a hacer lo que va a hacer. ¿Por qué orar? Pero no, Él ora y ora con toda fervencia. O sea, no es una oración superficial, es una oración con tremenda dedicación. Dice el versículo 3, volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Imagínense, él sabía la voluntad de Dios, sabía que Dios iba a llevar a cabo sus propósitos y sin embargo se dedica a orar de una forma tan ferviente como aquí lo notamos. No oraba de vez en cuando, sabemos eso en el patrón de su vida, y siempre oraba Daniel, o solo cuando tenía alguna necesidad personal, sino que oraba siempre y lo hacía con tremenda dedicación. Daniel se entregó a la oración. Daniel era un hombre resoluto en la oración. No era como a veces nosotros oramos, superficialmente, como lanzando así un pedido al aire que ni siquiera a veces llega al techo. Dice, volví mi rostro a Dios, el Señor. La palabra aquí traducida, Señor, es Adonai. Adonai quiere decir el soberano Dios. Y lo hace con súplicas, ayuno, cilicio y ceniza. Interesante, ¿no? ¿Qué es eso del ayuno? Bueno, el ayuno siempre en las Escrituras está relacionado con la oración y particularmente una oración ferviente. La única excepción a esto es el ayuno del fariseo en el capítulo 18 de Lucas que dice, se está
congratulando a él, te doy gracias que no soy como el resto de los hombres publicanos, bla, bla, bla. Ayuno 2 veces por semana, como si eso sirviera, ¿no es cierto? O sea, esto era un rito en el caso del fariseo y los fariseos. Pero en la Escritura el ayuno siempre está relacionado con una persona que está orando y realmente pierde todo interés en comer, porque está tan enfocado y concentrado en su petición y su oración. No existe realmente ninguna virtud particular en el ayuno. La virtud está en la preocupación, en el ser resoluto, en buscar a Dios. Ahí está la virtud, no en el ayunar. Esta es la oración ferviente, así como la oración de Ana allá en 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 8. Ustedes recuerdan, rogando y pidiendo y ayunando a Dios para que le concediera un hijo. Entonces Elcana, su marido, le dijo, ¿por qué lloras? Y obviamente él estaba llorando porque estaba pidiendo a Dios que le concediera un hijo. Y después agrega, ¿por qué lloras y no comes, mujer? ¿No? Como diciéndole. Ana estaba tan consumida con su petición a Dios, rogando que Dios le concediera un hijo, que no tenía ningún interés en comer. Y por supuesto hay periodos en nuestra propia vida donde el Señor de alguna manera nos está moviendo a orar y pedir y rogar que perdemos interés en comer. He tenido ocasiones, yo no practico el ayuno siempre, pero de vez en cuando he tenido momentos en mi vida, en mi peregrinaje como creyente, donde ayuno con el propósito de orar. Pero no es porque veo que el ayuno me va a conceder en una forma especial lo que estoy pidiendo, sino que el ayuno es parte de la disciplina. Uno está pensando en esa petición, rogando a Dios esa petición que no está interesado en comer. ¿Ven? Esa es la idea del ayuno. ¿Qué acerca del cilicio y ceniza? Bueno, en la Escritura el cilicio y la ceniza es un símbolo de humillación delante de Dios. Es un símbolo de humillación. Ustedes recuerdan Job, rogando a Dios, pidiendo a Dios, humillándose delante de Dios, echaba tierra sobre él mismo. El tipo de oración que Santiago menciona ya en el capítulo 5, versículo 16, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. La oración de Daniel no era superficial. Ese es el punto. No como muchas de nuestras oraciones que elevamos a Dios. Nos distraemos fácilmente. Vivimos superficialmente. Nos conducimos a veces como si Dios ni existiera. Tristemente. Y vamos a Dios en oración con ese tipo de actitud superficial. Esa no era la actitud de Daniel. Oramos a veces sin angustia por lo que estamos pidiendo, tristeza por el pecado, tristeza por la condición de la iglesia en general, tristeza porque el hombre es indiferente a las cosas de Dios, la gente es indiferente a las cosas de Dios. Ustedes recuerdan el comentario del apóstol Pablo allá en 2 Corintios cuando hace una lista de sus aflicciones, las luchas que él había experimentado en su vida como siervo de Dios, como apóstol. Y por ejemplo, allá en el capítulo 11 de 2 Corintios, el versículo, comenzando con el versículo, creo que es el 23, dice que él sufrió muchas cárceles, azotes sin número, a menudo peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, que era el límite antes de casi matar a una persona. 3 veces he sido golpeado con varas, versículo 25. Una vez fui apedreado, 3 veces naufragué. He pasado una noche y un día en lo profundo. Pablo era un hombre sufriente. Continúa. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto. Hace una lista increíble de situaciones. Mar, peligros entre falsos hermanos, trabajo, fatigas, noches de desvelo, hambre y sed, a menudo sin comida, en frío, desnudez. Y como si no fuera suficiente, al final de esta lista, el versículo 28 dice, además de tales cosas externas, está sobre mí, y esto era lo que le preocupaba, está sobre mí la presión cotidiana de las iglesias, de todas las iglesias. Eso es lo que le preocupaba a Pablo. Lo que le agobiaba, lo que le
consumía era la situación espiritual de los hermanos en las iglesias. Eso es lo que le agobiaba. Un hombre comprometido con Dios, un hombre de oración, siente como Dios siente. Se identifica con aquello que está cercano al corazón de Dios. Y examinémonos. ¿Dónde estamos en nuestra oración? ¿Cómo oramos? Si no oramos con esta actitud de ser fervientes ante Dios, si simplemente oramos ritualmente antes de comer, antes de irnos a dormir o de vez en cuando, eso está demostrando que nuestro corazón no está vibrando con el corazón de Dios. Y tenemos que examinarnos, tenemos que evaluarnos a nosotros mismos. ¿Dónde está nuestra vida de oración? ¿Qué tipo de oración llevamos a Dios? La verdadera oración es generada entonces por la palabra de Dios, se fundamenta en la voluntad de Dios, se caracteriza por una oración ferviente y otro elemento que aquí vemos, número 4, es la oración se identifica con el pueblo de Dios. El que está orando es Daniel y está orando a través de toda esta oración por el pueblo de Dios. Y noten todos los pronombres personales, aunque él era un hombre justo, un hombre piadoso, noten lo que expresa en el versículo 5, por ejemplo, dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado. Versículo 6, no hemos escuchado. Versículo 7, nuestra la vergüenza en el rostro. Versículo 8, nuestra es la vergüenza del rostro. Hemos pecado contra ti. Versículo 9, nos hemos rebelado. Versículo 10, no hemos obedecido. Hemos pecado contra Dios o contra Él. Versículo 11. Versículo 13, no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios, apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad. Pero nosotros no hemos obedecido tu voz, etcétera, etcétera. Mire lo que está haciendo Daniel. A mí me impresiona eso porque se identifican con los pecados del pueblo. Ese es el tipo de oración a la cual, por ejemplo, se refiere el apóstol Pablo en Efesios 6, 18, cuando nos exhorta con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad con toda perseverancia. ¿Por quién? Por todos los santos. Tenemos que orar por aquellos que son parte de la familia de Dios. No oramos simplemente por nosotros. No debemos ser egoístas en todo lo que pedimos. Aún el Señor Jesús nos enseñó en la oración modelo a orar, perdónanos nuestras deudas. Danos hoy nuestro pan cotidiano. El Hijo de Dios se identifica con la familia de Dios. Y cuando rogamos por nuestros propios pecados, por nuestras propias necesidades, debemos recordar de pedir y rogar por las necesidades e interceder por aquellos que también son parte de la familia de Dios. Tiene las mismas necesidades que yo tengo. ¿Observan eso? En Gálatas 6:2, Pablo nos dice, llevad los unos las cargas de otros y cumplid así la ley de ¿quién? De Cristo. Fuimos llamados a eso. No vivimos para sí. Se acabó el ser yo el centro de todo. El centro de todo se acabó el momento que yo me entregué a Cristo como su hijo y Él me salvó y me perdonó. Se acabó Henry Tolopilo. Se acabó, y ahí ponga usted su nombre. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Ya no vivimos para nosotros. Por ejemplo, en 1 Corintios 12:26 nos recuerda Pablo que somos miembros de la familia de Dios, el cuerpo de Cristo. Y si un miembro sufre, dice el versículo 26, todos los miembros sufren con él. ¿Ven? Hay solidaridad entre los hijos de Dios. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Si hay uno en nuestra familia de hijos de Dios en esta congregación que está sufriendo, todos nos identificamos con ese sufrimiento y pedimos a favor de esa persona. Daniel entendía este principio. Se identifica entonces con su pueblo. El cristiano egoísta piensa en él o en sus intereses antes que los intereses de otros. Pero esa es una persona egoísta.
Y por supuesto esa es la tendencia de la carne, ¿no es cierto? Pensar en nosotros, cuidarnos nosotros. Y fácilmente podemos caer en esa actitud. Por eso Pablo le escribe a los filipenses que no se preocupen solamente en sus intereses, sino en los intereses de los demás. Cuando un cristiano en la iglesia sufre o es un mal testimonio, todos sufrimos. El nombre de Cristo es desacreditado y nosotros como iglesia somos desacreditados y el mundo se burla. A mí me da tanta indignación cuando veo, por ejemplo, en la televisión, entre comillas, cristiana, algunos de estos papelones que se observan ahí, algunos de estos individuos que desacreditan el nombre del Señor Jesús, desacreditan el cristianismo. El mundo se ríe de todos y ahí caemos todos, nadie se salva. ¿Por qué? Por culpa del mal testimonio de algunos. Pablo nos dice en Romanos 14:7, ninguno de nosotros vive para sí mismo. ¿Ven? 2 Corintios 5:15, por todos murió, hablando del Señor Jesucristo, para que los que viven, nosotros, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y por supuesto, cuando vivimos por Cristo Jesús, automáticamente estamos viviendo para el beneficio y edificación de los santos, de los demás, aquellos que pertenecen al Señor. Muy bien, entonces una quinta característica de esta oración de Daniel es que se basa entonces ahora en la confesión. Se basa en la confesión. Daniel desea que Dios lleve a cabo su obra. Él quiere que Dios restaure a Israel, no hay duda de eso. Y Dios ya ha prometido que lo haría. Daniel quiere ver a Jerusalén reedificada, el santuario restaurado, el pueblo de regreso en la tierra. Daniel quería la bendición de Dios sobre ellos, pero antes de siquiera pedir por estas cosas, noten cómo comienza en el versículo 5. No vamos a leer todos los versículos que indican esta confesión, pero el versículo 15 lo resume. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Ven lo que está haciendo Daniel? Está confesando los pecados del pueblo y por supuesto él se identifica con ellos. Los versículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 y 15 nos enseñan que Daniel se está identificando con ellos. Tal vez el versículo 15 lo resume cuando dice, como hoy se ve, hemos pecado, hemos sido malos. Este es el piadoso Daniel. Este es el gran siervo de Dios. Identificado con el pecado de su pueblo. Es el mismo tipo de identificación, ustedes recuerdan de Isaías, en el capítulo 6 de Isaías, cuando ante la visión de Dios, exaltado, la gloria de Dios, la reacción de Isaías fue, soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos. Y él pensaba que iba a morir. Y alguien le podría haber dicho, un momentito, Isaías, vos tenés la mejor boca de todos. ¿Cómo que tenés labios inmundos? Pero él se estaba identificando con la nación, con su pueblo. Soy hombre de labios inmundos y vivo en un pueblo de labios inmundos. ¿Qué sucede? Cuando nos vemos delante de la santidad de Dios, que es lo que justamente experimenta Isaías, nos vemos por lo que somos. Personas, individuos, pecadores, inmundos, comparados con la santidad de Dios. Y esta es la base de toda oración realmente. Ahí comienza todo. La oración que Dios escucha es la oración de una persona en postración, una persona que no tiene nada que ofrecer a Dios. Una persona en bancarrota espiritual. Una persona que así como el publicano de Lucas 18 dice, sé propicio a mí, pecador. Esa es la oración de Daniel. Identificado con lo que él es a la luz de la santidad de Dios. Y cuanto más nos acercamos a Dios y le vemos por lo que él es, revelado en su palabra, más indignos nos sentimos. Debe ser así. Creo que fue Tertuliano el que dijo, nacimos para vivir en arrepentimiento. Nacimos para vivir en arrepentimiento.
Oramos a Dios sabiendo que no hay nada, absolutamente nada, que nos haga dignos delante de Él. Y cuando venimos a Dios con esa postración de espíritu, entonces Dios escucha nuestras oraciones por misericordia y por gracia. Es lo que hace Daniel. El elemento número 6 que aquí observamos, y ya estamos llegando al final, y este es clave, la oración depende del carácter de Dios. Versículo 4. Oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije, ay Señor, noten, el Dios grande y temible que guarda el pacto. Dios es grande, Dios es temible, Dios es trascendente, Dios es eminente, Dios es totalmente por encima de lo que nosotros somos. Y cuando venimos a Él en oración, Él contesta la oración dependiendo entonces en lo que Él es, sus atributos, su carácter. Fíjense el versículo 7, dice Daniel, tuya es la justicia, oh Señor. Dios es absolutamente justo. Versículo 9, al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón. ¿Ven lo que Daniel dice? Dios es misericordioso y Dios es perdonador. Versículo 15, ahora Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa. Aquí Daniel está hablando de Dios como Salvador. Dios es también un Dios Salvador. La oración entonces descansa en estas características de Dios. Oramos a Dios sabiendo que su palabra nos enseña su voluntad, nos enseña que Él es poderoso, Él nos ama, Él tiene misericordia de nosotros, Él nos perdona y Él nos salva. Y en séptimo lugar, el séptimo elemento en la oración esta de Daniel es el siguiente. Y tal vez este es el punto que corona toda la oración. El propósito de la oración es la gloria de Dios. El propósito de la oración es la gloria de Dios, no obtener cosas de Dios. Noten, versículo 17. Ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado para bendecirnos, dice ahí. No, noten, por amor de ti mismo, oh Señor, por amor de ti mismo. Versículo 18, al final, pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Versículo 19, oh Señor, escucha, Señor, perdona, Señor, atiende y actúa, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío. Lo que Daniel dice es que no pedimos al Señor nada en base a nuestros propios méritos, sino que lo hacemos para su gloria y es por amor de Él mismo que Él contesta a nuestras oraciones. La gloria de Dios es la consumación de toda oración. Lo que glorifica a Dios, eso es lo que debemos pedir. Y otra vez, lo que glorifica a Dios está revelado en su palabra, por eso comenzamos con ella. No podemos comenzar con nosotros. Aquí tenemos a Daniel, un hombre de Dios, un hombre de oración. Su pasión era la gloria de Dios. Y como dije, Daniel nos enseña sobre la oración por medio de su ejemplo en oración. Esta oración de Daniel en el capítulo 9 sin duda trae convicción a nosotros. Ha traído convicción a mi propia vida el estudio de este pasaje. Nos hace ver dónde estamos en nuestra vida de oración. Tal vez este capítulo 9 sirve como vara de medir para medirnos a nosotros mismos y ver dónde estamos en nuestras oraciones. Algunos de ustedes, aún en este lugar, todavía no conocen a Dios. Dios no escucha su oración a menos que su oración sea la del publicano: sé propicio, oh Dios, a mí, pecador, sálvame. Algunos tal vez han sido negligentes en su vida de oración y sienten que el Señor les ha hablado a través de este ejemplo de Daniel y deben estar más comprometidos con Dios en su vida de oración. Otros, aunque oran, esta oración de Daniel les ha hecho ver que lejos están de una oración ferviente
Todas estas cosas nos hablan. Cada uno de nosotros debemos tomar este pasaje y hacer nuestra propia aplicación en las áreas que el Señor, por medio de su Espíritu, ha estado subrayando en nuestros corazones. La aplicación es de cada uno de nosotros. ¿Dónde estamos en nuestra vida de oración? El punto es que cada uno debemos hoy responder a la instrucción de Dios revelada en su palabra y hoy en particular en este capítulo 9 de Daniel. ¿Dónde estamos en nuestra vida de oración? Hablamos de nuestro compromiso con la iglesia, pero es realmente imposible estar comprometidos con nuestra iglesia si nuestra vida de oración es una vida que realmente tiene mucho que desear. Entonces es mi oración y mi deseo que cada uno de nosotros tomemos este reto, este desafío en el capítulo 9 de Daniel para dedicarnos realmente y seriamente a la oración. Vamos a orar. Señor, este pasaje realmente trae convicción. Vemos a este hombre Daniel, un hombre piadoso, un hombre santo, un hombre comprometido con Dios, Señor, y vemos su vida de oración. Comparamos nuestras oraciones con esa oración y nos damos cuenta, Señor, que quedamos tan cortos de el tipo de oración que tú realmente escuchas. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, tu gracia en nuestras vidas. Te damos gracias por poder abrir tu palabra, ser instruidos por ella. Pedimos que este pasaje que nos enseña acerca de la oración realmente tenga impacto y cabida en nuestros corazones. Tú conoces qué palabras se han dicho, qué ideas y conceptos han sido extraídos de este mensaje que han tocado la fibra del corazón de mis hermanos. Señor, pido que a través de esta instrucción tú muevas a corazón.